El doctor Radamés Jiménez, ex procurador general de la República, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, está aquí con nosotros. Y por supuesto, bueno, yo creo que es la primera oportunidad ya como miembro del sacrosanto Colegio Cardenalicio Morado del comité político, que el profesor Radamés Jiménez está aquí con nosotros y por supuesto, reitero, agradezco la distinción de que cada vez que le digo al doctor que pues quiero compartir algunos temas con él aquí en esta entrevista, él dice presente. ¿Cómo anda todo? Todo bien, profesor. Bueno, ¿cómo no? Un honor estar con usted aquí. Así es, así es. Y entonces, bueno, digo, la primera vez después de esa escogencia. Claro, estuve con usted en plena campaña. Así es, así es, así es. Bueno, mire, finalmente, después de una reflexión que usted había hecho con respecto al Código Procesal Penal, un poco, aunque siempre ha mantenido la inconstitucionalidad del artículo 85, pero entendió que algunos aspectos de las reformas aprobadas por el Congreso Nacional se habían ido muy lejos. Entonces ahora está nuevamente vuelve al Congreso Nacional con una serie de observaciones y me gustaría saber cómo usted vio esas observaciones y bueno, que un poco si el código amerita per se una reforma. Sí, indudablemente ya el Código Procesal Penal tiene de vigencia desde el año 2004, estamos hablando de 10 años, ha habido la necesidad y se ha planteado la necesidad desde diversas ópticas del mundo jurídico dominicano de producir algunos ajustes de esa norma para hacerla correspondiente con lo que es la realidad social, cultural que vive el país y política, porque además se trata de política criminal. Los legisladores hicieron un esfuerzo y produjeron las reformas de algunos artículos, incluyendo el artículo 85, que no fue tal reforma sino suprimir el párrafo 3. El párrafo 3. Que como consecuencia de la proclamación de la nueva Constitución en el año 2010, ese párrafo del artículo 85 devino inconstitucional. Entonces, ¿por qué devino ese párrafo inconstitucional? Porque la Constitución de la República, en su artículo 22, de manera taxativa, cuando se refiere en la capítulo 5 de ese artículo a los derechos del ciudadano, dice que el ciudadano tiene derecho a denunciar aquellos actos cometidos por funcionarios públicos, sean actos de corrupción o atentados contra los derechos humanos. Lo deja claro, pero hay otra parte de la Constitución de la República, específicamente el artículo 169, donde habla de la calidad y función del Ministerio Público. Entonces, ese artículo define al Ministerio Público como el órgano del sistema de justicia que tiene la responsabilidad, o bajo su cargo, la dirección y formulación de la política del Estado contra la criminalidad. Dirige la acción pública penal y representa los derechos de la colectividad. Es decir, está claro que el Ministerio Público ejerce el monopolio de la acción pública penal. Es decir, es el único acusador legitimado constitucionalmente. Por consiguiente, no puede haber ni un órgano ni una persona que no sea víctima directa y que no tenga un interés legítimamente protegido que, de acuerdo al mandato constitucional, tenga derecho a querellarse. Ahora, siempre el ciudadano tendrá derecho a denunciar los actos de corrupción, los crímenes que atentan contra los derechos humanos, y el Ministerio Público determina si pone o no en ejecución la acción pública penal. Después, obviamente, de investigar y sobre todo si existen
elementos de prueba que ciertamente así puedan determinarse para perseguir esa denuncia o esa denuncia que se pueda hacer cualquier ciudadano. Los demás aspectos, yo creo que de la reforma el punto más luminoso fue la supresión de ese artículo. Escúchame un segundito. Entonces, la observación que hizo el Ejecutivo de enviarlo, de dejarla al Tribunal Constitucional que decida, ¿cómo ve usted esa? Bueno, porque el Poder Ejecutivo tenía conocimiento de que ya hay un recurso de inconstitucionalidad en contra de ese párrafo del artículo 85 y prefirió que fuera ya el Tribunal Constitucional que tomara la decisión de expulsar del sistema jurídico penal esa parte del artículo 85. En el caso nuestro, que obviamente estábamos en esa parte de la reforma conteste, en que era claro, por lo que ya hemos explicado, pero debemos ser coherentes. Si bien es cierto que esa parte del artículo 85 devenía en inconstitucional, también es cierto que parte de la propuesta de reforma también coliden con la Constitución de la República. Y es por eso que usted ve que nosotros le sugerimos al presidente de la República en su momento que observara ese proyecto de reforma que se había ejecutado en el Congreso Nacional. Porque si estamos conteste que el párrafo 3 del artículo 85 devenía inconstitucional y que había que sacar ese párrafo del artículo 85, tenemos que ser coherentes que luego de revisar y ponderar los demás aspectos de artículos que son fundamentales, que también vimos que colidían con la Constitución de la República, lo más lógico, lo más prudente también era recomendarle al Poder Ejecutivo la observación del proyecto y su devolución al Congreso Nacional. Ahora, tal y como nosotros les recomendamos, lo que debe producirse es un debate mucho más amplio, más participativo de todos los sectores, de todas las fuerzas vivas, fundamentalmente lo que son los operadores fundamentales del sistema de justicia, llámese Ministerio Público, Defensoría Pública, Policía Nacional y Poder Judicial. Y además otros actores de la sociedad civil como el Colegio de Abogados y estas organizaciones como la FINJU para aportar nuevos elementos que entren en armonía con lo que es el eje fundamental del sistema jurídico nacional, que es la Constitución de la República, porque cualquier norma, cualquier disposición, cualquier reglamento, decreto, resolución que colida con la Constitución de la República es nulo de pleno derecho. ¿Cómo no? Y bueno, lo que se había estado diciendo es si gente y el entorno del expresidente Leonel Fernández tenían interés en suprimir ese artículo por el asunto de los sometimientos de que han sido objeto tanto el exmandatario como algunos de sus colaboradores, que ese había sido prácticamente el objetivo de pedir la inconstitucionalidad del 85 a Capítulo 3. Bueno, yo creo que no tendría sentido, tanto para Leonel Fernández como para los colaboradores, porque ya en el caso específico del doctor Leonel Fernández, él fue víctima de una querella y esa querella recurrió todos los estamentos del Poder Judicial, llegando por el Ministerio Público, del Ministerio Público a un juez de instrucción, del juez de instrucción a la Corte de Apelación y finalmente concluyó en la Suprema Corte de Justicia. De manera que el doctor Leonel Fernández le es indiferente que se quede o no se quede ese párrafo de ese artículo. Los demás exfuncionarios que han sido víctimas de querella o han sido objeto de querella, pues están
haciendo uso de sus derechos en los tribunales, y eso no hay ningún problema. De manera que desde el punto de vista de lo que es el expresidente Leonel Fernández y lo que puedan hacer los exfuncionarios que puedan resultar afectados por querella, no es intrascendente que se quede o no se quede. Nosotros lo que estamos viendo es, y estamos haciendo una observación de carácter jurídico constitucional. El acusador popular o la acusación popular es una figura que databa de la antigua Roma y que en la medida en que los sistemas jurídicos fueron evolucionando y sobre todo después del surgimiento y aparición y institucionalización del Ministerio Público, que nace en Francia en el año 1792, es una figura que perdió su razón de ser. Luego, vamos a decir, uno de los pocos países del mundo que rescató la figura del acusador popular fue España, en la reforma constitucional del año 1978. Ahora, se vio obligado a reglamentarla por ley, la acusación popular. Y dentro de esa reglamentación, cuando usted quiere, como ciudadano, acusar a otro ciudadano o a un exfuncionario o a un funcionario, usted, de acuerdo a esa reglamentación legal que existe en España, está obligado a prestar una fianza. Luego que usted presta esa fianza, entonces puede querellarse. Es una forma de garantizar que si la querella que usted patrocina, que usted interpone en contra de un exfuncionario, de un funcionario o de otro ciudadano, carece de fundamento, entonces usted está obligado a resarcir a ese ciudadano. Pero además, los españoles se han ido más lejos y en vista de los inconvenientes que le ha generado ese asunto de la acusación popular en su sistema jurídico, lo han incluso criminalizado en la ley de enjuiciamiento criminal, que es el Código Penal español. Existe un capítulo que dice de los crímenes y delitos contra la administración de justicia. Entonces tiene un subtítulo que se llama de las denuncias y falsas querellas. Entonces, todo aquel que denuncia o interpone una querella, además de prestar la fianza, si resultare que esa querella es falsa, es calumniosa y es descartada, esa persona está sujeta a ser enjuiciado, está dispuesto, expuesto a ser enjuiciado y posee penas dentro del Código Penal español que van desde 6 meses hasta 2 años de prisión y una multa enorme que tiene que ver, la categorizan de acuerdo con el salario mínimo, o sea, que se paga en España en el momento. Ahí no aparecen tantos patriotas queriendo... Es muy difícil porque está muy reglamentado y es de los pocos sistemas jurídicos penales del mundo que existe esa figura, porque eso ha sido ya, vamos a decir, extraído de todos los sistemas jurídicos modernos, comenzando por el sistema jurídico francés que lo saca desde el año 1792 con la aparición del Ministerio Fiscal. Cómo no. Bien, vamos a solicitar la anuencia del ex Procurador General de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Radamés Jiménez. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.